Hola amigos y amigas, ¿cómo están? En el día de hoy estaremos hablando de simbolización de proposiciones y tablas de verdad con Maricruz Barrios, estudiante de la Universidad del Atlántico. ¿Qué vamos a realizar hoy? Primero, vamos a pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico o un ejercicio. Segundo, vamos a determinar cuáles son las proposiciones atómicas y moleculares y si son monádicos o binarios y qué conectores encontramos en este ejercicio. Tercero, vamos a realizar la demostración de la validez con la tabla de verdad que luego se las explicaré. Por cuarto y último, vamos a establecer si el resultado de nuestra tabla de verdad es una tautología o una contingencia. El ejercicio a realizar. Primero que todo, quiero darle unos pequeños tips y es estar muy pendiente a la hora de leer todo el texto para saber determinar cuáles son las proposiciones atómicas y cuáles son los conectores que encontramos aquí en el texto. Primero, si la pena de muerte antepone la defensa de la sociedad a la conservación de la persona, entonces, si supone la destrucción total de la persona, imposibilita la corrección del penado. Imposibilita la corrección del penado solo si es condenablemente ética. La pena de muerte antepone la defensa de la sociedad a la conservación de la persona. Por tanto, si la pena de muerte supone la destrucción total de la persona e imposibilita la corrección del penado, es condenable éticamente. Ya sabiendo cuál es el ejercicio que vamos a realizar, pasemos con el primer punto, que es pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Entonces, nosotros estaremos utilizando 4 letras. Ustedes pueden utilizar las letras que ustedes quieran, dependiendo la cantidad de proposiciones que tengamos en el texto. Por ejemplo, en este ejercicio que estamos realizando, vamos a ver cuántas proposiciones atómicas tenemos. Entonces, mi letra P va a simbolizar la pena de muerte antepone la defensa de la sociedad a la conservación de la persona. No importa si esta proposición se repite varias veces, no importa, ya sabemos que es la letra P. Lo que vamos a hacer más que todo es como simplificar. Para no decir todo esto, solo decimos P. Entonces, pasamos con la letra Q, que significa que la pena de muerte supone la destrucción total de la persona. Eso simboliza nuestra letra Q. Nuestra letra R simboliza la pena de muerte imposibilita la corrección del penado. La pena de muerte imposibilita la corrección del penado. Entonces, nuestra última proposición es la S y es la pena de muerte es condonable éticamente. Venlo aquí, la pena de muerte es condonable éticamente. Es condonable éticamente. Entonces, aquí ya pasamos de un lenguaje natural a un lenguaje formal, utilizando las letras ¿cuáles? P, Q, R y S. Estas letras van a simbolizar toda esta proposición atómica. Ya sabiendo eso, pasemos al segundo punto. Entonces, vamos a determinar cuáles son las proposiciones atómicas y cuáles son las moleculares y si es monádico o binario y qué conectores encontramos en
el ejercicio. Bueno, aquí tenemos primero, como ya habíamos determinado cuáles eran nuestras proposiciones, aquí tenemos la proposición P, la Q, la R y la S. Vamos nuevamente a recordar qué significa cada letra. La P significa la pena de muerte antepone la defensa de la sociedad a la conservación de la persona. ¿Qué pasa? Como ya la simbolizamos nuestra proposición, ya tenemos que tener en cuenta que P, en cualquier parte del ejercicio más adelante, P significa la pena de muerte antepone la defensa de la sociedad a la conservación de la persona. Tenemos la Q que significa la pena de muerte supone la destrucción total de la persona. La letra R, que significa la pena de muerte, imposibilita la corrección del penado. Tenemos la S, que significa la pena de muerte es condonable éticamente. Aquí tenemos 4 proposiciones atómicas, 4, P, Q, R y S. Estas 4 proposiciones atómicas están unidas con los conectores sí, entonces, sí, solo sí, por tanto, ¿Qué significa ahí? Sino que acá en Colombia, cuando hay una palabra seguida, o sea, se pone el conector y hay una palabra que inicia con la I, se reemplaza por la I. Están ubicados, como tenemos estos 4 conectores, están ordenados de manera binaria. Y esto nos lleva a formar una proposición molecular. Entonces, aquí tendremos cómo quedaría nuestra proposición en lenguaje simbólico. P, condicional Q, condicional de R, R, condicional de S, P, condicional de Q, conjunción de R, condicional de S. Bueno, ahora vamos a buscar aquí les quiero mostrar dónde se encuentran nuestros conectores para que vean que no me lo estoy inventando. Aquí tenemos el sí. Déjenme busco aquí. Aquí tenemos el sí. Sí, entonces. Sí, entonces. Tenemos el sí. Solo sí. Solo sí. Sí, solo sí. Tenemos entonces por tanto, véanlo aquí donde está. Por tanto, ya llevamos 3 conectores. Y aquí tenemos el conector I reemplazado con la letra E. Entonces repasamos nuevamente dónde están nuestros conectores. Sí, entonces es uno solo, ya sabemos. Sí, entonces. Sí, solo sí. Solo sí. Sí, solo sí. Tenemos entonces por tanto y tenemos el I representado con la letra E. Ya teniendo esto claro y habiendo determinado cuáles son nuestras 4 proposiciones atómicas,
que estas conforman una sola molecular. Sabemos cuáles son. Ya identificamos que es binario y que nuestra proposición molecular es binaria e identificamos los 4 conectores. Sí, entonces, sí, solo sí, por tanto, y el I que estaba reemplazado por la letra E. Aquí tenemos nuestra tablita de verdad. Les voy a explicar. Como teníamos 4 proposiciones, entonces al multiplicar 4 a la 2 es igual a 16, ya que 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Ya que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Como tenemos 4 proposiciones, vamos a ubicar la primera línea, la vamos a ubicar la mitad falsa, la mitad verdadera y la mitad falsa. La segunda línea la vamos a llenar 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. La tercera línea la estaremos llenando 2 y 2, 2 verdaderas y 2 falsas. Y la cuarta línea la estaremos llenando intercaladamente. Empecemos entonces a llenar nuestra tablita de verdad. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 verdaderas. Ahora vienen las 8 falsas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos nuestras 8 verdaderas, 8 falsas. Ahora venimos 4 y 4. Verdadero, 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 falso, 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 falso. Nuevamente arrancamos con el verdadero y finalizamos con el falso. Ahora en la tercera fila, la vamos a ubicar 2 y 2. Entonces, 2 verdaderos y 2 verdaderos, lo siento, y 2 falsos. Y así sucesivamente hasta llenar nuestra tablita de verdad. Tenemos que estar muy pendientes a la hora de llenar la tabla para no equivocarnos. Ahora, para llenar la S vendría intercalado, uno sí, uno no. Entonces vendría verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y así sucesivamente. Bueno, ahora tenemos el conector condicional, recordando que en el condicional es falsa únicamente si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, en este conector condicional, hay que tener muy presente que la primera, en este sí hay que tener presente el orden de las
el orden de las proposiciones. O sea, primero Q y después R. Ya que en este, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, por eso es que tenemos que tener presente el orden. Entonces, aquí tenemos Q. Q, entonces, o condicional, Q condicional de R. Entonces, como ambas son verdaderos, vendría verdadero. Ahora seguimos. Q entonces ahora vendría Q condicional de R. Ambas son verdaderas, entonces es verdadero. Entonces aquí vendría Q, hay que estar muy pendientes. Q, entonces condicional de R. Entonces aquí la primera, se pueden fijar, la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces automáticamente es falso. La segunda también, verdadero y falso, es falso, porque la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, aquí es falso, verdadero, vendría verdadero. Aquí sería falso, 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 verdadero, vendría siendo verdadero. Aquí vendría siendo falso, falso, vendría siendo verdadero. Entonces vendría falso, falso, verdadero. Y así sucesivamente. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso. Falso. Verdadero y falso nuevamente. Falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Aquí tenemos falso, falso, vendría acá, verdadero. Y entonces tenemos 4 falsas y el resto verdaderas. Proseguimos a llenar entonces la R condicional de S. Recordando que la R va primero y después la S. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, verdadero. Se me están confundiendo, muchachos. Falso y falso, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso, ya sabemos que es falso. Y falso y verdadero es verdadero. Y falso es verdadero. Y verdadero es verdadero. Y verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es verdadero. Y falso es verdadero. Ahora tenemos el I. En el I, recordando la regla del I, es falsa, es verdadera únicamente cuando se cumplen,
o sea, cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, Q y R, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Falso y falso, falso. Aquí ambas son verdaderas, verdadero. Ambas son verdaderas, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Falso y falso, falso. Bueno, ahora entonces tenemos el P, entonces, o condicional. P, condicional de Q y R. Recordando nuevamente que en el condicional es falsa únicamente si la primera es falsa y la segunda es verdad. Sí, es falso nada más si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, estaremos llenando nuestra tabla. Entonces, la primera, P y Q condicional de R es verdadera, ambas son verdaderas, entonces verdadera. Vamos a buscar primero, para que se nos haga más fácil, cuáles son las falsas. Miren, verdadero y falso, entonces esta vendría siendo falsa, para no demorarnos tanto y hacerlo un poquito más fácil, más rápido. Verdadero y falso, vendría siendo esta también falsa. Verdadero y verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces nada más hay dos falsas, el resto son verdaderas. Entonces vamos a terminar de llenar nuestra tablita. ¿Vieron que se nos hizo más fácil? Entonces ahora tenemos P, ahora tenemos entonces P condicional, Q condicional de R, E condicional de S. Entonces vamos a tener esta como la primera y esta como la segunda. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a identificar primero las falsas y después las verdaderas. Entonces aquí tenemos verdadero y verdadero, falso, verdad. Recuerden que en esta sería esta la primera y la S la segunda. Entonces, verdadero, 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 falso es verdadero, falso, verdadero. La primera es verdadero y verdadero. La segunda es verdadero y falso, entonces vendría siendo falso. Aquí tenemos verdadero y verdadero. Aquí tenemos verdadero y falso. Entonces esta también sería falsa. Seguimos buscando verdadero, verdadero y falso. Verdadero y falso. Entonces esta vendría siendo falsa. Verifiquemos. Verdadero, falso. Verdadero,
verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 falso. Aquí tenemos verdadero, falso, entonces esta también es falsa. Tenemos entonces verdadero, falso nuevamente, verdadero y verdadero. Amigos, miren bien que nos estamos confundiendo. Verdadero y falso, así está bien. Verdadero y falso, entonces también es falso. Tenemos nuevamente, seguimos buscando verdadero, 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 falso, también es falso. Y tenemos aquí verdadero y falso, también sería falso. Entonces tenemos, ¿cuántas falsas encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falsas. Revisemos nuevamente para no equivocarnos ni cometer errores. Entonces tenemos verdadero y falso. Tenemos verdadero y falso. Tenemos verdadero y falso. Tenemos verdadero y falso. Nuevamente tenemos verdadero y aquí tenemos falso. Aquí tenemos verdadero y acá también tenemos falso. Aquí tenemos verdadero y acá tenemos falso. Entonces ya verificadas podemos terminar de rellenar el resto con verdaderos. Y ya casi terminamos nuestra tablita de verdades. No es tan difícil llenarlas, solo que como la estoy llenando en el computador es un poquito más demorado, pero es súper rápida cuando la llenamos a mano. Ahora entonces dice, aquí tenemos la primera, que sería esta, y la segunda, que sería esta. Entonces, esta viene primero y esta segunda, con el conector condicional, entonces. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. Entonces, verdadero y falso. La primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces vendría falso. Falso y verdadero. Prosigamos a buscarlas como lo hicimos ahorita. Entonces aquí vendría verdadero y falso. Falsa. Entonces vendría aquí verdadero y falso nuevamente. Falso. La primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falso. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Falso. Verdadero y falso. Falso. Verdadero y falso. Falso. Y completamos el resto con verdaderas. Verdadero, 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 verdadero. Y aquí tenemos nuestra tabla de verdad realizada. Como hubieron varios verdaderos y varios falsos, nuestra tabla es una contingencia. ¿Por qué es contingencia? Porque aquí hay intervalos de verdadero y falso, verdadero y falso. Si fueran todas fueran verdaderas, entonces ya no sería una contingencia, sino una tautología.
Y eso fue todo, mis queridos amigos, en el día de hoy. Espero que les haya quedado claro cómo llenar una tabla de verdad y cómo pasar de lenguaje natural a lenguaje formal nuestras proposiciones. Y espero que les haya quedado claro cómo identificar los conectores en proposiciones, en un texto dado, y cómo organizarlos de acorde a cómo están estructurados en el ejercicio. Eso fue todo, muchas gracias, espero y les guste.